En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a dar un siguiente paso a partir de hoy, en el que nos acercamos ya al segundo capítulo de esta sección sobre los sacramentos del Catecismo, y vamos a ver como más de fondo, más digamos en profundidad, la celebración propiamente de los sacramentos en el seno de la Iglesia. Una catequesis sobre la liturgia, en primer lugar, conlleva pues entender esa economía sacramental de la que hemos hablado previamente, ¿no? La presencia del Padre, la presencia de Cristo enviado por nuestra salvación, haciéndose hombre para morir y resucitar por nosotros, que nos comunica la vida eterna, que nos hace consortes de la naturaleza divina, y al que podemos acceder y con quien nos podemos encontrar en el seno de la Iglesia por la acción del Espíritu Santo en los sacramentos especialmente, que es donde se nos comunica de manera excelsa la gracia de Dios y donde entramos en comunión con Cristo especialmente y sobre todo de manera excelsa en la Eucaristía, ¿no? Bien, a la luz, digamos, de este plan de salvación de Dios, se entiende el modo de celebrarlo, ¿eh? Y lo novedoso de su celebración, ¿eh? A través de las distintas tradiciones litúrgicas, presentar lo que es común a la manera de celebrar los 7 sacramentos. Esta catequesis fundamental de las celebraciones de los sacramentos responde a partir de hoy, a cuestiones directas que se presentan a un feligrés, a un fiel, a un católico, al respecto de quién celebra los sacramentos, cómo se celebran los sacramentos, cuándo se celebran y dónde se celebran. Hoy, lógicamente, poco a poco, nos vamos a detener únicamente en la primera de estas 4 preguntas. ¿Quién celebra? Si yo os pregunto ¿quién celebra los sacramentos? Si os pregunto ¿quién celebra la misa? Alguien a lo mejor me dirá, pues el sacerdote. Y yo le diría, pues sí, pero no solo, porque el que celebra es todo el pueblo de Dios, la cabeza y sus miembros, el Cristo total, ¿eh? Por tanto, no solamente el presbítero, sino también todo el pueblo fiel reunido en la asamblea litúrgica. La liturgia es la acción del Cristo total, es decir, de Cristo cabeza, que tiene asociado consigo siempre, indisociablemente, a su cuerpo, que es la Iglesia, ¿eh? A todos nosotros, que somos miembros de su cuerpo. Los que desde ahora celebran la liturgia participan ya más allá de los signos de la liturgia del cielo, donde la celebración es enteramente una fiesta en plena comunión con Dios. En el libro del Apocalipsis de San Juan, que se lee en la liturgia de la Eucaristía, se nos revela que había un trono erigido en el cielo y había uno con mayúscula sentado en el trono, el Señor Dios, ¿no? Luego el mismo texto va revelando al Cordero que estaba inmolado, es decir, que se había entregado, degollado, con los signos de su pasión, pero de pie, junto al trono de Dios, es decir, de pie, resucitado y vivo, vencedor de la muerte. Ese Cordero degollado de pie es Cristo, muerto en la cruz, pero resucitado, que es el único y sumo sacerdote del santuario verdadero, de la liturgia de la Iglesia, el que ofrece y el que es ofrecido, el que nos da la vida eterna y el que se da a sí mismo, ¿no? Y por último, el libro del Apocalipsis también revela en esa imagen del río del agua de la vida que brotaba del trono de Dios y del Cordero y que saneaba el mundo, uno de los más bellos símbolos del Espíritu Santo, ¿no? Como un río de agua viva que brota del trono de Dios y que purifica y que santifica todo lo que toca, ¿no? El Espíritu Santo. Todos nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, recapitulados, es decir, unidos a Él, recuperados y recogidos en Él, todos nosotros participamos en el servicio de la alabanza a Dios y en la realización de su plan de salvación. ¿Sí? Pero no solamente los seres humanos, ¿sí? Todas las potestades celestiales, los ángeles, toda la creación, esa imagen de todos los servidores de la antigua alianza y de la nueva alianza, también con el libro del Apocalipsis que aparecen en ese texto
como aquellos 24 ancianos, ¿no?, que alababan a Dios y que arrojaban sus coronas ante el trono en esa liturgia celestial que alaba eternamente al Señor, ¿no? Todo el pueblo de Dios, representado también con ese número que San Juan evoca, 144.000. 144.000 no quiere decir, erróneamente entendido, si se entiende así, que solo se vayan a salvar 144.000. El 12 es un número simbólico en la Sagrada Escritura que expresa la universalidad. 12 por 12, que son 144, es más que la universalidad, es decir, la universalidad en grado sumo. Por tanto, todos los hombres están llamados a la salvación y dentro de todo el nuevo pueblo de Dios, en el que Cristo quiere salvar a todos los hombres, particularmente la corona de los mártires y de las vírgenes y la Santísima Madre de Dios, que es la esposa del Cordero, como también la describe el Apocalipsis, ¿no? Esa muchedumbre inmensa que nadie podía contar, de toda nación, raza, pueblo y lengua, ¿no? El libro del Apocalipsis, como veis en una imagen simbólica, describe de una manera bellísima la liturgia que se celebra permanentemente y que mantiene unida a la Iglesia de la tierra con la del cielo. En esta liturgia eterna, el Espíritu Santo y la Iglesia nos introducen a nosotros, como acabamos de hacer en la misa, cuando celebramos el misterio de salvación en los sacramentos, ¿no? Bien, entonces, ¿quién es el que celebra? ¿Quién celebra, no? Como hemos puesto esa pregunta, ¿quién celebra? Pues celebra toda la Iglesia, todo el pueblo de Dios, toda la comunidad, el cuerpo de Cristo unido a su cabeza, es el que celebra. La liturgia no es una acción privada, no es una cosa que hace el sacerdote él solo y los demás están ahí mirando como espectadores pasivos, ¿no? No. La liturgia es una celebración de la Iglesia, es decir, sacramento de unidad, pueblo santo, congregado, estructurado de manera visible bajo el cuidado de los ministros de la Iglesia, de los obispos, pertenecientes todos a un cuerpo, pero todos influyendo en él y manifestándolo de manera especialmente importante y de la mejor manera posible, de la manera más patente, cuando precisamente se celebra la Eucaristía. La asamblea que celebra es la comunidad de todos los bautizados. Y aquí leo simplemente dos textos del Concilio Vaticano II, en sus dos documentos más importantes, la Constitución sobre la Iglesia primero, donde se dice que por el nuevo nacimiento y por la unción del Espíritu Santo, es decir, por el bautismo, todos los fieles hemos sido consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer a través de las obras propias del cristiano sacrificios espirituales agradables a Dios. Es decir, que todo el pueblo de Dios por el bautismo participa de una condición sacerdotal, unidos a Cristo cabeza, que es el único y sumo sacerdote, participado por todos sus miembros, que somos nosotros, que nos hace de manera activa y consciente celebrar la liturgia y ofrecer la víctima del pueblo cristiano por la salvación de los hombres. La segunda cita del concilio, en el documento, en la Constitución sobre la liturgia, dice: la Madre Iglesia desea ardientemente que se lleve a todos los fieles a aquella participación plena, consciente y activa en las celebraciones litúrgicas, que exige la naturaleza de la liturgia misma y a la cual tiene derecho y obligación por el bautismo todo el pueblo cristiano, que es linaje escogido, sacerdocio real, nación santa y pueblo adquirido. Por tanto, todos celebramos la liturgia de la Iglesia, no solo el sacerdote. Y todos, cada uno a su modo, el ministro de un modo, los bautizados de otro, participamos del sacerdocio de Cristo. Todos celebramos la liturgia de la Iglesia, eso sí, no todos del mismo modo, no todos tenemos la misma función. Algunos son llamados por Dios en la Iglesia y por la Iglesia a un servicio especial para todos los bautizados. Estos son los escogidos por Dios para recibir el sacramento del orden, por el que el Espíritu Santo los hace representantes de Cristo cabeza, pero no para ser mejores, no para que sea un tipo de cristiano superior, no para que sean los que mandan y los demás obedecen, no para que sean los protagonistas y los demás miran, ni nada de todas esas tonterías, sino que están elegidos por Dios para servir al pueblo cristiano, sin ser superiores en ningún orden de dignidad.
porque no hay órdenes de dignidad en la Iglesia, ni grados de cristianos, sino solamente un único título de condición igualmente compartida por todos, y el de más alta, que es el bautismo, como hijos de Dios Padre. Ese es nuestro único título de dignidad. Ministro ordenado, digamos que actúa in persona Christi, como icono de Cristo sacerdote. En su nombre parte el pan, explica las Escrituras y parte el pan para todo el pueblo de Dios, para que la Iglesia pueda vivir su misión en medio del mundo, ¿no? Y el resto de los bautizados, todo el pueblo fiel, participa también de manera activa, concurre a la Eucaristía, ofreciéndose juntamente con Cristo al Padre en la oblación, y por tanto no de manera pasiva ni como meros espectadores. Aunque no estén consagrados por el sacramento del orden, sin embargo, también tienen su participación activa igualmente en la celebración de los sacramentos. Por tanto, toda la asamblea es el liturgo, es decir, el que hace la liturgia, todos. La misa no es una cosa que hace el cura. Y por tanto, si el sacerdote celebra mal, pues el sacerdote se equivoca, pero si el pueblo celebra mal, también el pueblo se equivoca. Y ahí van muchas de estas desviaciones, costumbres equivocadas o manías que hemos cogido a veces en la celebración de la misa, con las que celebramos como nosotros queremos, porque nos dé de una manera o más o menos devoción, y nos equivocamos. Y no celebramos, digamos, de la manera debida la Eucaristía, que tiene su propio orden y su propia liturgia, ¿no? Todos desempeñamos a cada uno en su lugar y en su modo adecuado, en el modo que le es propio, su oficio. Y debemos hacer, como dice el Catecismo, todo y solo aquello que nos corresponde a cada uno, según la naturaleza de la liturgia. El pueblo, el que no es sacerdote, no puede consagrar el pan y el vino. El sacerdote no puede al mismo tiempo, pues, pretender que sea otro el que le predique la homilía. Cada uno tiene que participar de la liturgia en el modo que le es propio, haciendo todo y solo aquello que le corresponde, y sin salirse de ahí ni por exceso ni por defecto. Pero todo el que celebra, quien celebra los sacramentos y quien celebra la liturgia, es todo el pueblo cristiano. Por tanto, vosotros sois celebrantes. Y cuando venís a misa no venís a oír misa. Eso de voy a oír misa. No, yo no voy a oír misa, perdón. Yo voy a oír la radio cuando la pongo, ¿no? Yo voy a celebrar misa, porque voy a participar de manera consciente, plena y activa, ¿no? Y el estar quieto en misa, cuando uno está escuchando, no quiere decir que uno esté pasivo como un espectador. Está activamente escuchando y asintiendo a la palabra de Dios y ofreciendo la víctima del pueblo cristiano por la salvación de los hombres. A veces parece que para participar de manera activa hay que estar haciendo algo que se vea. No necesariamente. Todos participamos del mismo tiempo que todos somos el sujeto celebrante, que es el pueblo de Dios, considerado como sujeto. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.